Bienvenidos a un podcast de FAEC, un espacio donde conversaremos con protagonistas del sector inmobiliario sobre tendencias y novedades, con el patrocinio de Turismo Residencial Cádiz y Your Housing Cádiz y con la colaboración de Asprica. Bienvenidos a un podcast de FAEC. Soy Jorge Fernández Portillo, secretario general de FAEC. Como sabéis, ya nuestro proyecto Turismo Residencial Cádiz tiene 2 años. Esta acción en la que nos encontramos hoy es una más de las que componen el plan estratégico, el plan de acción y de marketing del proyecto Turismo Residencial Cádiz. Y por eso mismo hoy nos acompaña, nuestro invitado de hoy es Diego Bermúdez, Senior Manager de Transacciones de Real Estate de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Teníamos muchas ganas de esta entrevista porque, como ahora mencionaré, tienes mucha parte de culpa de que este proyecto sea una realidad. Bienvenido esta mañana aquí. Muchas gracias. No te quejarás además del entorno al que te hemos traído, que bueno, ahora explicaré un poquito mejor, pero que me consta que eres un asiduo visitante o algo más que visitante. Lo conozco bien, no solo profesionalmente como ahora, que me encanta que me invitéis a este tipo de acciones, pero sí que soy un asiduo a la zona. Para los que están viendo nuestra espalda, sabes que estamos en la costa Santipetri, en Chiclana de la Frontera. Es una ubicación entre la bahía de Cádiz y la Janda. La Janda ya empieza transitamos desde aquí, vamos hacia Conil, Tarifa, Barbate, Zara de los Atunes, Algeciras, para que la gente un poco se sitúe, pero es una de las zonas paradigmáticas de lo que nos ocupa hoy, del turismo residencial, como meta quizás de algo que está consolidado absolutamente en esta zona, como es el turismo vacacional, el turismo hotelero, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en harina, cuéntanos un poquito, Diego, para la audiencia, para los pocos que en nuestro sector, que es a quien aspiramos a llegar, no te conozcan todavía, ¿quién es Diego Bermúdez? Pues básicamente soy gerente en el área, como has dicho, de transacciones de real estate. Dentro de ese área, gerente o senior manager, según queramos decir. Hacemos proyectos de consultoría, financiación, transacción, valoración, siempre enfocados en el sector inmobiliario y el sector hotelero. En mi caso, específicamente, cubriendo zona sur, y dentro de zona sur, que es Andalucía, Extremadura, Canarias, pues gracias a vosotros, gracias a FAEC, pues con una relación muy intensa con esta provincia, y en todo lo que pueda seguir ayudando e impulsando el proyecto de turismo residencial, pues podéis contar con Deloitte, sin duda. No es caprichosa esta elección de este primer lugar. Estamos, por cierto, en el Atenas Playa, un enclave magnífico pues incluso para esto, para hablar de trabajo y para tener una conversación como esta. Yo decía antes, en la introducción, deslizaba que tienes buena parte de culpa tú personalmente y Deloitte, por supuesto, que hoy os pedimos que investigarais un poco. Lo hicisteis y surgió un informe de relación entre el sector hotelero y el residencial muy interesante, que nos ha servido de base, incluso hasta el claim de nuestro proyecto se basa en esta tesis, y lo que nos gustaría es que nos explicaras un poquito más científica o consultoramente esta ratio, en qué consiste y cómo tiene la incidencia de este sector hotelero en el residencial. Sí, pues el encargo que nos hicisteis básicamente partió de analizar mercado turístico y mercado residencial, pues la relación que hay entre uno y otro, ¿no? Al igual que decía la directora de marketing de Sotogrande, Rita Jordao, que hacía falta 5 veces, o se había analizado en otros destinos, 5 veces que un turista pernoctara antes de comprar una segunda residencia. Nosotros lo que vimos fue una relación intensa entre el crecimiento de la oferta de plazas hoteleras en un destino concreto y el crecimiento de las compraventas, incluso de la obra nueva, en ese mismo destino, ¿no? O sea, la principal conclusión del informe fue que en aquellos destinos donde la plaza hotelera crece, si hay oferta residencial acorde, va a crecer ese mercado residencial. Con oferta residencial acorde, ¿qué queremos decir? Pues que si tú eres un destino, como puede ser Santipetri, por ejemplo, que ofertas 4 estrellas o 5 estrellas, pues tienes que ofertar residencial acorde a ese nivel, ¿no? Esa es la conclusión principal del informe. Hay un análisis muy potente detrás a nivel macroeconómico, a nivel turístico, a nivel residencial,
y lo que hacíamos era comparar el caso específico de la costa de Cádiz, o de la provincia de Cádiz, no solo la costa, con otros destinos de la costa mediterránea española, principalmente Baleares, seguido de Costa del Sol, por supuesto en Málaga, Costa Blanca, Alicante y Costa Brava. ¿Por qué queremos centrarnos, y un poco ligado a lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de turismo residencial, ¿no? Al final, la visión que tenemos desde Deloitte, y es compartida con multitud de asociaciones y de otras empresas, es que el turista residencial, o mejor dicho, aquel turista, vamos a decirlo, hotelero, que va a un apartamento turístico, una vivienda turística, siempre pues, va a tener oportunidad de conocer un determinado destino, ¿no? Si a ese turista le logras acompañar y le logras ofrecer no solo ocio, sino también pues todo aquello que le ayude en su día a día, en sus trabajos, en sus colegios, y luego entraremos en detalle en eso, pues es un potencial, digamos, primer residente. Entonces, Diego, a la luz de todo lo que hemos venido comentando, ¿cómo está la provincia de Cádiz? ¿Qué retos tiene? ¿Qué nos diferencia para lo bueno y para lo malo de otros destinos? Desde la clave de que queremos no parecernos a nadie, queremos ser nosotros mismos. Sí, dentro de esa particularidad que tiene Cádiz, ¿no? Al final, bueno, no voy a descubrir yo la oferta que tiene las playas que tiene Cádiz, la gastronomía que aporta, la integración, digamos, más característica entre medio ambiente y digamos, pues sus poblaciones. Sí que es cierto que cuando lo comparábamos con los otros destinos que decíamos de la costa mediterránea española, pues veíamos que todavía quedan ciertos retos, ¿no? Y uno clarísimo es el hecho de que el turismo que viene a Cádiz, incluso el turismo residencial que viene a Cádiz, es mayoritariamente de dos destinos, principalmente Sevilla y seguido de Madrid, ¿no? Le podemos añadir incluso Málaga en zonas más cercanas a la provincia, como Sotogrande, incluso Tarifa, pero si nos ponemos a analizar el origen del comprador internacional, o del comprador, mejor dicho, de vivienda en los otros destinos, pues vemos que en Costa del Sol, en Costa Blanca o en Baleares rondan en torno a un tercio, ¿no? De hecho, el 65% de los compradores de vivienda extranjera o extranjeros que compraron vivienda en España se focalizaron en Alicante y en Málaga. Si le ponemos Baleares, pues se dispara ese ratio. Si nos fijamos en la provincia de Cádiz, tan solo un 5% de los compradores fueron compradores internacionales, ¿no? Por lo tanto, ahí te da ya una idea que no estamos hablando de los mismos destinos, ¿no? Eso por una parte. Y otro reto es la estacionalidad. Si analizamos cuándo digamos, hay más visitantes, o cuándo hay más turismo residencial, o cuando, digamos, analizamos la ocupación de los hoteles también, pues vemos que en Cádiz más de la mitad del turismo se concentra en solo 2 meses, ¿no? En julio y agosto. A ver si lo comparamos con los otros destinos, pues esa estacionalidad es menor, ¿no? Al final, y esto luego lo comentaremos si te parece, eso te va a incidir mucho en qué puedes hacer y qué no puedes hacer como promotor aquí, ¿no? Dicho esto, Costa del Sol tiene una menor estacionalidad, y Sotogrande, destino dentro de Cádiz, tiene una menor estacionalidad. O sea que tenemos ejemplos cercanos, incluso dentro de la provincia, que nos pueden guiar un poco en el camino. Al final, el objetivo de nuestro proyecto fundamental de origen es combatir la estacionalidad del turismo residencial para colaborar o para ayudar al crecimiento, al desarrollo económico de los territorios, ¿no? De hecho, ese es el origen fundamental de este proyecto. Nos hablaban el otro día, tú citabas Sotogrande, hay ya 7.000 personas viviendo allí. Analizábamos desde FAEC en la estadística y solo de los 44 municipios, si no recuerdo mal, que tiene la provincia de Cádiz, solo 21 tienen más de 7.000 habitantes. Son datos de alguna manera interesantes. Pero analizando, porque claro, en el momento en que una provincia se ponga en el foco, todo va viniendo un poco de alguna manera dado. El tejido empresarial local, cuando digo local digo en sentido amplio, ¿qué rol juega en todo esto? Porque claro, estamos hablando de desarrollo económico local, pero los grandes desarrollos turísticos suelen estar vinculados a grandes marcas, a grandes compañías en este sentido. ¿Pueden competir?
pueden colaborar, necesitan, nosotros autocríticamente decimos que el tejido empresarial promotor gaditano necesita profesionalizarse un poco si quiere atraer comprador internacional. ¿Qué visión tenéis desde Deloitte o tú personalmente sobre esto? Efectivamente, competir contra grandes desarrolladores, grandes marcas es muy difícil, ¿no? De hecho, lo cual hay una oportunidad enorme, porque normalmente son los desarrolladores locales, los que pisan el terreno, los que viven aquí todo el año, los que tienen acceso a mejores oportunidades. Nosotros lo que vemos, y ahora hay un boom muy fuerte a nivel mercado inversor, en el posicionamiento de la coinversión, ¿no? Tradicionalmente el promotor se lo guisaba y se lo comía él solo, ¿no? Se compraba el suelo, lo hacía el proyecto él, con sus arquitectos de aquí, la financiación a pulmón o con el banco de turno, y lo vendía, ¿no? Entonces, eso hoy en día, el acceso a la financiación se está encareciendo, cada vez hay menos financiación bancaria más restrictiva y hay más financiación alternativa, más flexible, pero también más cara. Y lo que sí está viendo es muchas alianzas, y esto es algo, digamos que no es una tendencia solo a nivel de Cádiz, por supuesto, esto es a nivel nacional, de oportunidad de alianzas entre promotores locales y desarrolladores. Pueden ser promotores locales con fondos de inversión o con cadenas hoteleras, en función del proyecto, ¿no? Sin duda la oportunidad está en la coinversión. Dicho esto, todo parte de una buena planificación, todo parte de una buena estructuración del acuerdo. Idealmente, tener el suelo en balance pues es algo que quita riesgo, ¿no? De cara a que el proyecto salga bien, con unas buenas preventas, pero si queremos ir a fases más embrionarias de los proyectos, todavía hay recorrido para buscar alianzas si no se tiene acceso al capital, ¿no? Pero capital, liquidez hay en el mercado sin duda. ¿Y qué efecto tiene sobre la salud aparente de una compañía el tener diversificado su negocio con un producto más tradicional para un cliente nacional que está más testado y más claramente analizado el mercado, en una provincia, entre comillas, virgen como la de Cádiz? Es decir, la oportunidad de planificar estratégicamente determinados suelos, pensando en un comprador de un determinado perfil. Nosotros creemos, por lo menos eso nos han contado todos, y es uno de los objetivos también de nuestro proyecto, que este mercado del lujo o del medio alto standing es más resiliente a estos contextos macroeconómicos inciertos en los que estamos. ¿Qué opinas sobre el impacto que puede tener para un promotor más local diversificar un poco? Y luego, ¿qué recomendarías para minimizar riesgo y maximizar el retorno a la inversión en proyectos de turismo residencial? Sé que te he hecho dos preguntas en una, pero bueno. Responderé como buenamente como tú pueda. quieras, estamos aquí entre amigos. El rol del promotor tradicional va a variar, está variando. No va a ser un cambio brutal, pero sí que va a haber una transición, y ya está habiendo una transición del rol de promotor puro al de gestor, ¿no? Siempre sujeto a coinversión, ¿no? O sea, si tú eres un gestor, pues siempre gusta que tus intereses vayan alineados a los del el capital. Hemos hablado de las tendencias en el inmobiliario actual y bueno, cómo puede Cádiz aprovechar la inercia que lleva el mercado ahora. Pero no sé si nos corresponde mucho a los gaditanos todavía hacer estas preguntas, pero yo me voy a lanzar. Macro tendencia, o sea, mirando ya a años luz de donde creo que quizás todavía está Cádiz, en lo macroeconómico, en lo sociológico, hacia dónde va, qué nos vamos a encontrar en los próximos 5 o 10 años. Lo que tenemos analizado desde Deloitte, y es algo que seguimos muy de cerca, son estas macro tendencias, ¿no? Y que tienen, en nuestro caso, en el caso del turismo residencial y en esta provincia en general, pero particularmente en esta provincia, son las macro tendencias. La primera, yo diría, es el auge del turismo. El turismo se prevé que siga creciendo. Los conflictos en otras zonas del Mediterráneo siempre van por desgracia, pues van a ser un apoyo o un impulso al turismo en esta zona. Por lo tanto, eso es una primera macro tendencia. Otra macro tendencia que estamos viendo es el envejecimiento de la población, ¿no? La jubilación de los baby boomers.
todo esto influye sobremanera, como comentábamos antes y has comentado tú en el caso del senior living, pues en las tipologías que vamos a construir y sobre todo cómo se van a construir, ¿no? ¿Qué servicios se van a dar? No es lo mismo construir para una residencia de estudiantes que para un público mayor de 60. Otra tendencia importante, sin duda, la falta de vivienda asequible. Esto es algo que es un problema estructural de España. En España, si nos centramos en toda la oferta, no solo la asequible, hay necesidades de vivienda en torno a 200.000, o sea, se crean 200.000 hogares nuevos al año y solo se construyen 80.000. Si ponemos el foco en vivienda asequible, pues vemos que hay una falta intensa y flagrante. Aquí las administraciones tienen mucho que decir, hay una oportunidad para los promotores privados. Sin duda se ha hecho un gran esfuerzo subiendo los módulos, un 14,5% en la Junta de Andalucía, pero aún así hay mucho proyecto que desarrollar, mucho pueblo, no solo gran ciudad, cuyo ayuntamiento, cuyas empresas pueden poner suelo a disposición para empresas públicas para desarrollar, y sin duda es un mercado que tiene que ser incentivado, porque hablamos aquí del turismo residencial, pero todo parte de una premisa que es vivienda asequible para todo el mundo, como así lo establece la Constitución, ¿no? Necesitaríamos, creo yo, que toda una temporada entera de capítulos de un podcast para hablar del problema sí, Eso ya en el que todos estamos concernidos, administraciones públicas, promotores privados, pero públicos. Creo que era fundamental, ¿no? Sin duda. Más allá Además existe un paralelismo absoluto entre, por ejemplo, España y Portugal. El otro día tuvimos ocasión, como tú sabes, y los promotores portugueses incluso literalmente dijeron: no se puede hablar de turismo residencial sin hablar de vivienda. Sí. Es decir, esto es una realidad que no podemos obviar, ni mucho menos. Y por último, otras macro tendencias que vemos, las nuevas modalidades flexibles de trabajo y de vivienda. Aquí, yo sí me centraría en la oferta residencial que se crea, pues cada vez más se incorporan trabajos de espacio flexible, coworking, eso es un hecho, y vamos a ver más, o sea que eso es otra tendencia que el sector promotor en Cádiz ya está viendo. Y por último, dentro de lo mucho, sin duda la sostenibilidad. Hablábamos antes del medio ambiente, no solo medio ambiente, hablamos de vivienda asequible, eso es sostenibilidad social, y eso es son parámetros que, nos creamos o no, la demanda lo va a exigir a futuro. Ya lo exigen muchos financiadores, por lo tanto nos creemos este mercado y nos adaptamos a él y adaptamos buenas prácticas en beneficio de la comunidad, en beneficio del medio ambiente, o nos vamos a quedar fuera del mercado. Muy interesante. Bueno, y sobre el futuro, sobre de dónde estamos hacia adelante, ¿qué tendencias identificas en esta actividad, en el ámbito del turismo residencial, del inmobiliario, del real estate en general? Vamos a hablar hablando de tendencias, no perdamos el foco en que donde está el volumen de verdad en la provincia, en general en España, pero en la provincia también, en la provincia de Cádiz, es en residencial y en hotelero, ¿no? Y esos son mercados que van a seguir tirando. Si nos seguimos enfocando en demanda nacional, el residencial va a seguir tirando, pero solo para nacional, ¿no? Si nos centramos en otras tipologías que vemos en otras provincias o por supuesto en otros mercados fuera de España, pues vemos que, por ejemplo, el senior living, que está muy de moda, suena mucho, pero falta estructurar acuerdos, ¿no? Todavía no se sabe muy bien si mejor meter en un suelo residencial o en un suelo terciario, en un suelo hotelero, pero sin duda el senior living pues puede ser una casuística. Senior living, con el que no lo haya oído, pero todo profesional lo haya oído, no es un geriátrico al uso, son apartamentos o es un residencial para perfiles un poquito más senior, vale la redundancia, y lo que busca es responder a un nuevo tipo de demanda. Yo lo que quiero es tener todos los servicios en
centralizado en lavandería, de restauración, transporte privado, etcétera, etcétera. Hay una promotora inmobiliaria cotizada que los dos conocemos, que entre sus estadísticas más llamativas, que compartió con nosotros además en abril en Cádiz muy recientemente, es que ha empezado a detectar cómo los españoles de más de 60 años vuelven a comprar viviendas, que eso históricamente no ocurría nunca jamás. Un español de más de 60 años ya se ha comprado la vivienda cuando se la tuvo que comprar. Esto es llamativo y responde un poco a lo que estás diciendo ahora. Está lo que decíamos de senior living, y luego hay otra tendencia que suena mucho, ligado a lo que tú comentabas antes del mercado de lujo, que son las branded residence, ¿no? Son vamos a decir, el residencial asociado a una marca. La marca, pues, hay casos muy cercanos en la Costa del Sol ligados a moda, ligados a automoción, y al final son, bueno, pues, o sobre todo también a cadenas hoteleras, ¿no? Yo me compro una villa o un apartamento asociado a una marca, y a mí me dan servicios bajo esa modalidad, vamos a decir. ¿Qué pasa con estas nuevas tipologías, estas tendencias? Estas tendencias tienen un componente importante internacional, y esto aquí volvemos un poco a lo que decíamos antes. Solo el 5% de los que compraron vivienda en Cádiz es turismo internacional, ¿no? Si analizamos los mercados de senior living, digamos, más maduros, pues están en Estados Unidos y en Francia. Aquí estamos empezando a hablar de estos mercados. Y con las branded residence, el comprador es en su grandísima mayoría internacional, ¿no? Y sin duda, para que Cádiz se pueda posicionar en estas tipologías, nuevas tipologías, de nuevo, con poco volumen por el momento en nuestro país, pero que irá a más, necesita abrirse, ¿no? Y luego, pero también, y muy ligado a la estacionalidad, que si yo promotor, quiero hacer un desarrollo para un senior living en cualquier punto de la provincia, pues posiblemente me vaya a ir a zonas más consolidadas o menos, con menor estacionalidad que otras, ¿no? Porque al final, que tus ingresos dependan solo de 2 meses al año, pues es muy arriesgado. Claro. En el fondo, este último caso que has puesto de las branded es paradigmático también de un poco lo que vamos queriendo perseguir, el análisis que queremos hacer desde FAEC. Has dicho que las hay en la Costa del Sol. Salvo que esté equivocado, que entiendo que no, porque la información es muy reciente, hay un proyecto de branded residence en la Costa del Sol, sí, gaditana, en Alcaidesa concretamente, pero al final es un poco lo que tú estás diciendo: capital extranjero, inversor extranjero que replica lo que ya viene haciendo en otros destinos, pues en provincias como la nuestra. Sí. Para terminar, vamos a hacer un poquito de autocrítica, porque sí, nosotros queremos posicionar la provincia de Cádiz, pero somos totalmente conscientes de cuáles son las causas que están haciéndolo más complicado. Hemos hablado del suelo, pero también tenemos, en nuestra opinión, un déficit importante de infraestructura, y de infraestructura no solo de transporte, que son las que a todo el mundo se le vienen rápidamente a la cabeza, sino de infraestructuras sanitarias, de infraestructuras educativas, de telecomunicaciones, etcétera. Ahí, sobre este punto, esto es algo que siempre hemos venido comentando en Jornada Anual Inmobiliaria, en Jornada de Turismo Residencial aquí en la provincia de Cádiz, y aquí esto es un hecho, ¿no? A nivel, si comentamos primero las infraestructuras, digamos, de transporte, ¿no? A nivel de carreteras, pues tenemos los atascos pendientes, tenemos los cuellos de botella en determinados nudos, en 3 caminos, en la autovía de Sevilla-Cádiz, en determinadas zonas, que eso, pues, si queremos ser un destino de primera, pues necesitamos infraestructuras de primera, no solo en carretera, en trenes. Pues Cádiz, año 2024, sigue sin la alta velocidad que llegue a una hora, a un tiempo medio razonable, ¿no? Otro punto, el aeropuerto. O sea, hace falta más rutas más con el mercado internacional, con mayor frecuencia, si queremos posicionarnos en ese mercado, ¿no? Y como decías bien, no es solo un tema de infraestructuras de transporte. Vamos a fijarnos en, si queremos convertir a ese turista residencial, que pase de ser turista a ser residente, necesitamos darle buenos colegios y buena sanidad. Y en ese punto, pues hace falta mucho mayor desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de infraestructura, por desgracia, hay mucho por hacer. Es uno de los retos que tenemos nosotros. Vamos a analizar de qué forma podemos hacer
un estudio concreto de dónde se puede avanzar, y ahí lo que aspiramos es a seguir contando con la visión experta de Deloitte y con tu magnífico siempre buen hacer. Da gusto charlar con un amigo sobre temas tan importantes como este. Bueno, pues aquí terminamos la entrevista. Yo animo a todo el mundo a que conozca nuestro proyecto más en profundidad, que visiten turismoresidencialcadiz.es y por supuesto nos tienen en FAEC a su total disposición para conocer cualquier detalle más que les interese. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Ha sido un placer.